¿Cuál va a ser la metodología del curso? Esto era lo que le explicábamos hace un momento. Van a ser sesiones Zoom como las que estamos teniendo en este momento. Vamos a entregarle un material en digital que ya se los va a facilitar, o me imagino que creo que ya se los han facilitado. Y vamos a tener grabaciones de sesiones, que se va a grabar esto mismo que estamos avanzando, y aparte vamos a tener videos resúmenes de las clases. ¿Cuál es el programa analítico que vamos a abordar en lo que vendría siendo el avance? Vamos a llevar lo que es interfaz, normativa e introducción de datos, ¿no? La forma que vamos a meter los datos al CIPECAT, por qué se mete esos datos, qué es lo correcto, de qué forma, un pequeño análisis, ¿no? Gestión previa de la información del proyecto. Esto viene relacionado a lo que va haciendo ya en la vida profesional, cómo nos desenvolvemos. Nos piden que realicemos un cálculo estructural, entonces nos pasan una información que vendría siendo estudios de suelo y planos arquitectónicos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esa información? ¿Qué le vamos a hacer a la información que nos han pasado para poder realizar ya el cálculo? Modelación de la estructura en CIPECAT, ya es lo que el título nos lo dice, ¿no? Una vez que gestionemos la información, vamos a poder realizar el modelado. Análisis de cargas laterales, viento y sismo, esto va a ser acorde a norma. Vamos a saber introducir los datos de las cargas que corresponden a estas dos fuerzas importantes. Vamos a ver después sistemas de fundaciones para edificios. Ojalá nos dé el tiempo, bueno, por eso justamente estamos un poco alargados en tiempo para que podamos ver distintas fundaciones de edificios. Luego vamos a ver la revisión de errores. Una vez, bueno, el cálculo es solamente un botón, ¿no? Lo más importante viene siendo la comprobación y revisión de errores que vienen después. Edición de armados, que viene a ser editar los armados en un botón que se llama por posición dentro del programa. La documentación del proyecto, esto quiere decir, una vez yo tengo todos los pasos realizados, cómo yo extraigo la información de mi modelo para poder ya gestionar lo que serían cómputos, planos, tal vez una memoria. Entonces, todo eso es lo que vamos a abordar en este curso. Y, bueno, esto ya vendría a ser opcional, ¿no? Vamos a dar un trabajo final para que se pueda evaluar el conocimiento que han adquirido en este curso, en el cual se les va a poner justamente simulando que fuera una consultoría. Entonces yo le pasaría unos planos arquitectónicos y ya ustedes tendrían que devolverme los planos estructurales, ¿no? Y bueno, a lo largo de los problemas que se presenten, podemos dar unas 2 semanas. Sabemos que vamos a tener las asesorías, entonces ahí me pueden inscribir al grupo, me ha pasado esto, he tenido este problema, y bueno, se va a dar solución ahí, ¿no? Recordarles que vamos a manejar, justamente como mencionamos, la versión que viene siendo 2018, ¿no? Es importante que manejemos esto. Justamente yo me he encargado de subir un enlace donde está el instalador y los pasos para instalar, para que nos entendamos. Esto no quiere decir que lo que yo les voy a enseñar no sea aplicable en versiones anteriores como en versiones futuras, porque en versiones anteriores tenemos el problema, por ejemplo, de que la norma boliviana como en sí mismo, la que vamos a llevar, que es la NB 1225001, no se encuentra presente, ¿no? Me parece que creo que desde el 2017 es que recién aparece. Entonces, si tenemos 2016, entonces podemos trabajar, pero ya tendría que ser con una norma americana, que es la CI 31805, que va a tener alguna variación en lo que viene siendo nomenclatura. Entonces, puede ser que haya unos pequeños conflictos respecto a eso, ¿no? Por eso sería ideal que todos trabajemos
en esta versión. De todas formas, hoy no vamos a hacer demasiado en cuanto, o sea, no vamos a poder ver esas variaciones, pero sí en las clases posteriores ya se nos va a mostrar esas variaciones. Entonces, por eso les recomiendo que se den un tiempito y instalemos esta versión para que no nos topemos con esos errores que después no nos permitan avanzar y poder llegar a cumplir todo el programa analítico que queremos darle, ¿no? Si es que, no sé si es que hasta lo que hemos visto tienen algunas dudas o consultas sobre la metodología, pueden activar su micrófono y consultar. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Hola, hola, ¿están escuchando? ¿Se escucha? Sí, se escuchan. Sí, Inge, se escucha. Ya, ok. Bueno, como veo que no hay preguntas, entonces vamos a hacer algunas preguntas que yo les voy a hacer. Este enlace, por favor, yo se los voy a dejar en lo que viene siendo el chat. Y por favor me van a responder. Son distintos enlaces, por favor. Es para ver más o menos el nivel que tenemos en cuanto a formación y para ver el conocimiento de programas estructurales que tenemos para ya entrar en lo que vendría siendo el programa que el programa que vamos a ver, ¿no? Entonces ustedes tienen que darle clic en el enlace y responder. En la sección del chat, En la sección del chat. el ingeniero ha enviado el link. Pueden darle clic a ese link y responder a las preguntas. Bien. Aquí vemos que hay un porcentaje que ha hecho un posgrado y hay varios en licenciatura, ¿no? O sea, no importa si han hecho un posgrado en algo que no tenga que ver con lo que es cálculo estructural, igual es válido, ¿no? Bien, esto era lo que quería ver, ¿no? O sea, se ha puesto, antes les comento, ¿no? Para las personas que tal vez son nuevos en esto, antes el robot estructural era, se podría decir como el despreciado, ¿no? Siempre los que han encabezado programas estructurales siempre ha sido el CIPECAT y el SAP. Y en menor escala el RAM, pero siempre normalmente se lo dejaba al último el robot. Y de un tiempo a esta parte, como han debido escuchar, se ha puesto de moda el tema del BIM, ha tomado mayor importancia, ¿no? Justo por la interacción que nos ofrece con el programa que viene siendo Revit, que ahorita es al menos en nuestro país, es el que rige todo lo que es metodología BIM. Bien, ahora vamos a continuar. Bien, ahora. Entonces, justamente los programas que vimos, ¿no? Hay bastante variedad de software dedicado al cálculo de estructura. Ahora, CIPECAT es el programa que está especializado para realizar lo que viene siendo el cálculo de estructuras de edificaciones, ¿no? ¿Por qué se dice que es especializado? Justamente por la ventaja que tiene respecto a otros. CIPECAT no, a diferencia de otros, es el que tal vez más rápido nos otorga los planos estructurales. Entonces, por eso es que se dice que está especializado en estructuras de edificación, porque si vemos
la forma o la hermenéutica de cómo se manejan los otros programas son un poco menos amigables al manejo de lo que es el SIPE. El SIPE es bastante intuitivo, por eso incluso es hasta peligroso porque a veces se escucha que incluso los arquitectos se animan porque el programa en sí, el manejo es sencillo, pero sabemos que meter datos es fácil. La cosa viene con lo que conlleva la responsabilidad de meter esos datos, ¿no? Uno puede poner un número al azar, pero sabemos que nuestra responsabilidad como ingenieros es asegurar la estabilidad de la estructura, ¿no? Y pues eso es algo que a veces ellos desconocen y entonces se animan a hacer cosas que no deberían, ¿no? Justamente por lo que les digo, ¿no? Que es bastante intuitivo el programa. Y acá vemos, por ejemplo, justamente los ejemplos. Esta es una torre que se ha calculado con el SIPE, que es acá en Bolivia. Acá vemos otros ejemplos, que es el edificio La Riviera, acá en Santa Cruz. Este es uno en Colombia, que es de 54 pisos, ¿no? Vemos que son edificios grandes. A veces otros lo menosprecian al SIPE y dicen que no se debería hacer, pero bajo ciertas condiciones el SIPE permite calcular estas estructuras, ¿no? Y esto, por ejemplo, este es un programa del SIPE que viene siendo el SIPE 3D. Este es otro programa que anteriormente se llamaba Metal. Esto es, por ejemplo, algo de lo que quería llegar, que esto se debe calcular en SIPE 3D, ¿no? Por ejemplo, a veces ocurre que a uno le solicitan el cálculo tal vez de un equipo especial, un industrial, entonces ellos piden que le calculemos la fundación. Por ejemplo, un transformador o algún equipo industrial especial. Entonces, nosotros no podemos aventurarnos a calcular esta fundación con el SIPE. ¿Por qué? Porque a veces cuando son instalaciones especiales, al menos de lo que vienen siendo equipos industriales, estos equipos tienen sus propias vibraciones, su inducción, distintas cargas que tiene que someterse esta estructura. Entonces, esta estructura debe ser calculada esto podría ser calculada con un SIPE 3D, que es otro programa, ¿no? Forma parte del SIPE Ingeniero, pero es otro programa, que esto requiere una especialidad en sí, ¿no? Esto tiene que ver un análisis profundo de estas cargas y ver cómo le va a afectar a esta estructura. ¿Por qué? ¿Por qué no se debería calcular en SIPECAD? Porque SIPECAD justamente está diseñado para calcular edificios convencionales, ¿no? Justamente como los que hemos visto. Entonces, está diseñado para eso. Y tal vez algunos me digan, pero podría ser, sí, pero justamente no está hecho para eso, ¿no? Esto requeriría un estudio más concienzudo y justamente una evaluación de cargas que tal vez el SIPE no me permite. Entonces, por eso es un consejo que no se animen a realizar cosas que no se deben realizar en el SIPECAD. Yo a veces incluso en un curso vi que enseñaban a calcular estribos con el SIPECAD, pero sabemos que tienen otras cargas. Los estribos, para el que no sepa, son las pilas que sostienen un puente. Entonces, un estribo, estos son los pilotes, esta es su fundación, y acá vienen las columnas. Y acá viene como una viga que sostiene el puente. Esto ustedes fácilmente lo ven en los puentes del Avance, para los que están en Santa Cruz. Banzer, desde el cuarto anillo creo que ya tenemos puentes. Entonces este viene a ser el estribo. Entonces algunos se animan a realizarlo en SIPECAD y no se debería hacer, ¿no? Porque no está concebido para eso.
Continuando, justamente esta galería que nosotros, algunas fotos les he mostrado aquí, está en la página esta, que viene siendo del mismo sitio, donde ustedes van a poder encontrar más ejemplos de distintos lugares y países. Se las estoy dejando en el chat por si alguien quiere verla. Entonces, así como hemos encontrado, hay más de Santa Cruz, dicen las personas que las han calculado, y si ustedes disponen de una licencia oficial de CIPECAT, pueden subir ahí su modelo, pueden subir la foto y pueden decir, poner su nombre que ustedes han calculado eso, ¿no? Entonces nos dirigimos ahí y vamos a ver distintos proyectos que se han hecho. Solamente es con el fin de revalidar justamente la experticia que tiene el programa en el cálculo de edificios, ¿no? Y sus otros programas en lo que viene siendo estas estructuras, ¿no? Ahora viene la pregunta de el BIM. Si alguien ha escuchado algo de esta nueva tecnología, esta herramienta que viene siendo el BIM, para los que no sepan, el BIM es la nueva tecnología que se está tratando de implementar en lo que viene siendo nuestro país, que es más o menos uno de los últimos en Latinoamérica, porque ya nuestros vecinos casi ya han empezado a implementar esta tecnología, que es justamente lo que dicen, ¿no? Building Information Modeling, que es el manejo de la información integrada, tanto estructuras, arquitecturas, instalaciones, incluso para más allá de lo que viene siendo la construcción, precio, es todo en digital. O sea, realizar una construcción de nuestro edificio por entero de manera virtual, cosa que a la hora de construir ya no tengamos los problemas comunes con los que nos chocamos siempre. Entonces, hecha la introducción de qué es lo que es BIM, llega la pregunta si este programa que estamos viendo, que es el CIPECAT, tiene o forma parte de esta nueva metodología. Y la respuesta es sí, ¿no? Ahorita vamos a ver de qué manera entra, pero sí forma parte porque nos permite a través de distintas herramientas realizar esto que viene siendo complementar un diseño integral del edificio para realizar la construcción virtual del mismo, ¿no? Ahora, esta relación ha venido evolucionando de más a menos. Justamente hablando con uno de sus compañeros antes de que inicie la clase, me preguntaba de otros programas que sí tienen mayor facilidad, mayor conectividad con lo que viene siendo el Revit, ¿no? Y la verdad es que sí, siempre fue limitado el CIPECAT ante eso. Antes, por ejemplo, este era el flujo de trabajo, cómo se desarrollaba. Tenemos nuestro diseño arquitectónico, por ejemplo, que lo hacían o se realiza actualmente en cualquier software BIM, ya sea Archicad, Allplan o Revit. Entonces nosotros de este archivo arquitectónico lo transformábamos en un formato IFC, que es este formato de acá, que es un formato de intercambio, y íbamos al CIPECAT. Pero ¿qué pasaba antes? Que este formato de aquí o este archivo era bastante tosco. A veces me reconocía una columna, esta viga así, y así, y esta columna se desaparecía, esto no entraba. Y por último, a veces no reconocía nada y no tenía que modelar desde cero acá en el CIPECAT. Y lo mismo ocurría cuando yo quería trasladar la información hacia mi software BIM, que es el Revit. Entonces aparecían esas fallas, ¿no? Incluso algunas losas desaparecían, mi modelo totalmente incompleto. Entonces, si bien se
se podría decir que sí se trabajaba, pero era bastante limitado comparado con otros software de cálculo estructural. Entonces CIPE le puso cara al asunto y se puso a trabajar realmente y llegamos a lo que es el flujo de trabajo actual. Entonces, el flujo de trabajo actual, acá yo le puse Archicad, pero puede ser cualquier programa, puede ser un Revit, puede ser un Allplan, puede ser un Vector, ¿no? Sabemos que el Vector ya en las últimas versiones también viene con con los formatos IFC y con la metodología BIM. Entonces, ahora yo voy de mi programa de diseño o de dibujo, lo subo a lo que sería este BIM server, lo subo pero en formato IFC, ¿no? Y ahora este BIM server es un aplicativo que yo lo instalo en el Revit. Que automáticamente igual nosotros podemos crearnos una cuenta, es como una nube, ¿no? Entonces yo exporto este formato IFC, lo exporto aquí al BIM Server Center y este BIM Server Center se encarga de hacer las correcciones esas de las que hablábamos. Entonces el BIM Server Center puede llegarle un archivo IFC así incompleto, entonces él agarra y dice, ah, aquí le falta una columna, una viga, la losa, otra columna aquí, otra. Entonces él se encarga de hacer las correcciones que antes eran manuales o por último ni manuales te leía. Entonces a través de esta herramienta que viene siendo el BIM Server Center se logra un modelo más pulido y ya te permite trabajar con el CIPE, ¿no? Entonces directamente ya lo importas a lo que viene siendo el CIPE, trabajas en CIPE, modificas lo que viene siendo las dimensiones de tu columna, cambias las dimensiones de tus vigas, podés cambiar las dimensiones de lo que es tu zapata. Entonces todo eso lo mandás de vuelta a lo que viene siendo el BIM server y te hará lo mismo que comentamos, lo compatibilizará el archivo y acá en tu programa de diseño ya te va a salir lo mismo que modelamos en el CIPE, ¿no? Entonces vas a tener ya un proceso más pulido que el anterior, porque ya no es solo el formato IFC, tienes una herramienta que te permite un trabajo más óptimo. Entonces, este es el formato de trabajo actual con lo que viene siendo la metodología BIM. Y aún así, CIPE sigue desarrollando más tecnología. ¿Y cuál es la novedad para esta versión 2021? Han debido ver que CIPECAD ha sacado lo que viene siendo CIPE Arquitectura. Y esto totalmente ha revolucionado. ¿Por qué? Porque con esto CIPE ya cerraría su propio círculo, su propio flujo de trabajo BIM. Si bien sigue trabajando con los otros diagramadores, como es Archicad o Revit, aquí al tener su propio modelador BIM, este vendría a ser la competencia del Revit, del Allplan, del Archicad. Entonces, esta es la solución que le ha visto CIPE. Por si acaso este programa está disponible, si ustedes van a la página de CIPE, es gratuito de descargar. Ustedes se lo pueden descargar y ver. Y para una persona que ya conoce lo que viene siendo Revit, obviamente uno ve y dice que no tiene punto de comparación, porque es la primera versión del CIPE Arquitectura, ¿no? Es totalmente limitado, pero sin embargo ya nos ofrece las mayores bondades que le veíamos al Revit, que es las cantidades, lo que viene siendo los planos, y aparte es un poco más libre el dibujo, no es tan limitativo como en el Revit, ¿no?
sea, es como un modelador, justo como hablar de un SAP, digamos, que es bastante más libre que en Revit. Sabemos que en el Revit tienes que manejar herramientas o algo así, no es tan fácil de modelar como vendría siendo en el SIP Arquitectura, ¿no? Pero sin embargo, no tiene tanta calidad gráfica. Ahora, este programa vendría acá y con eso cerraría el círculo de trabajo que vendría siendo la información BIM que manejaría SIP. Porque antes justamente, incluso es tan nuevo este programa que vemos que el cuadrito no lo toma en cuenta, ¿no? Este es un modelo físico, dice que ahí justamente, este era el anterior, el IFC Builder, que ahora es el OpenBIM, ¿no? Entonces aquí dice otros modeladores BIM. Entonces ya no sería necesario IFC, directamente sería el modelador el CIPE, y del CIPE nosotros, del CIPE Arquitectura, nosotros exportaríamos nuestra arquitectura hacia lo que viene siendo justamente esto que mencionamos, ¿no? El BIM Server Center, y de ahí nosotros vamos a poder actualizar lo que viene siendo los distintos, estos programas enseguida los vamos a ver, porque CIPE tiene distintos programas. Por ejemplo, aquí tenemos, este es el que vamos a ver, el CIPE-CAD. Este es para modelar en base a, justamente a BIM directamente. Este, si no me equivoco, ¿dónde está? Este es el de instalaciones sanitarias. Este es el para el diseño contra incendio. Este es de climatización. Este es para consumo, para pisos radiantes. Y vemos que tienen todas las disciplinas. Entonces, una vez yo calculo, ya sea mi estructura, ya sea mis instalaciones hidrosanitarias, mis instalaciones eléctricas, lo actualizo el modelo, lo vuelvo a la nube y de la nube ya vuelvo con un modelo actualizado hacia mi modelador que vendría a ser el CIP Arquitectura. Y de igual forma de estos mismos puedo sacar la documentación directa, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy, ¿no? Ahora, todo esto yo les he explicado para que vean una forma general de cómo es lo que actualmente se está trabajando y cuáles son las proyecciones futuras de lo que viene siendo el CIPE. Porque en el curso, como vamos a ver un tema básico intermedio, vamos a abarcar la metodología con lo que vendría siendo las DXF. No vamos a ver el tema de BIM porque tenemos justamente que pasar por un tema básico intermedio para ver todas las funciones de CIPE, porque si nos abocamos a ver BIM más, no nos va a dar el alcance. Entonces justamente vamos a ver todo lo que viene siendo CIP para poder estar ya, digamos, ya se podría ver de un curso futuro o ustedes individualmente tal vez investigar un poco más, pero sobre la base de que ya sepan totalmente lo que viene siendo el CIPE-CAD, ¿no? Bien, continuando, vamos a ir justamente a lo que viene siendo ya el programa. Entonces, si yo doy doble clic en lo que viene siendo el CIPE-CAD, se me va a desplegar esta ventana gráfica, donde yo voy a poder ver las distintas disciplinas que tiene el programa, lo que justamente les comenté hace un momento, que vemos que tiene no solo estructuras, MEP, aquí vemos el OpenBIM, que es el complemento para Revit, ¿no? Este es el que anteriormente se ocupaba. Vemos la parte de estructuras, vamos a trabajar con este programa que es el CIPE-CAD, que es el que vamos a desarrollar. También tenemos dentro del área de estructura lo que viene siendo generador de pórtico. Este generador de pórtico se encarga de naves industriales convencionales o coliseos, digamos, de forma convencional. ¿Qué quiere decir convencional?
que no tienen complejidad. Algunos, si conoce tal vez un proyecto UPRE, sabemos que tienen como una forma de sombrero, o unas curvas un poco más complejas. Eso ya no se haría con esto. Estos son simples a dos aguas o arcos sencillos. Entonces, si ustedes tienen formas más complejas, ya directamente se trabaja con el SIPE 3D. Este SIPE 3D ya ustedes pueden ver todo lo que vimos, incluso ese puente que vimos anteriormente en la presentación. Se modela con esto, que ya nos permite un manejo más libre de lo que viene siendo la geometría de la estructura. Podemos ver metálica, madera, podemos ver hormigón, podemos ver metal, podemos decidir materiales, o sea, es bastante libre. Viene siendo como un SAP, como un RAM, entonces es más, de ese tipo de programa es más que todo el SIPE 3D. El SIPE Connect es la parte de conexión. Por ejemplo, es bastante intuitivo el icono, ¿no? Si ustedes tienen una unión metálica, el SIPE Connect se encarga de calcularla y brindar los datos, los resultados de eso. Tenemos también los muros pantalla, esto es como tabla estaca, otros le dicen, ¿no? Entonces tenemos esa opción, muros en ménsulas de hormigón armado, tenemos también las escaleras. Estas escaleras, por si acaso, si alguna vez quisiéramos algo, modelar una escalera así separado, digamos, ¿no? Porque sabemos que el SIPECAD dentro de sí mismo tiene este módulo, igual que losas macizas apoyadas, ménsulas también las tiene, muro de sótano se lo puede modelar igual, pero son módulos aparte que igual, si alguna vez quiere hacer una comprobación de algún elemento suelto, se puede. Vigas de gran altura, elementos de fundación, vigas continuas, marcos, esto es para realizar alcantarillas, por ejemplo, justamente era lo que decíamos, ¿no? Que algunos, tal vez en vez de hacerlo SIPE, tienen su propio programita del SIPE 3D, podemos hacerlo en marcos, ¿no? Y tenemos el SIPE 3D versión estudiante. Después tenemos distintas áreas, que es MEP, que vendría a ser Mechanical, Electrical, Plumbing, que son distintas instalaciones, ¿no? Instalaciones eléctricas, mecánicas y de plomería. Y distintas áreas que, por ejemplo, este de Arquímedes, que es de genera presupuesto. Y son otros programitas que en esta ocasión no lo vamos a tocar, ¿no? Continuando, aquí en la ventana del inicio podemos ver el sistema de unidades, que yo lo puedo definir para todos los programas desde la ventana. O sea, desde acá, desde el inicio, sin entrar al programa, yo ya puedo ir definiendo si quiero trabajar en SI, unidades inglesas, MKS. Entonces sabemos que todos estamos acostumbrados al MKS, entonces lo vamos a dejar así. Si quiero soporte técnico, comunidad de usuarios, esto es bastante importante. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces uno tiene dudas. Entonces, si bien nosotros vamos a tener el grupo, pero a veces no hay el tiempo y a veces uno se tarda en responder. Y esta página, que es soloarquitectura.com, es del mismo SIPE, donde hay personas que se dedican, se podría decir, a resolver dudas. Y hay temas bastante interesantes que uno tal vez piensa que es el único con esa duda, y resuelve bastante. Incluso a veces ya está resuelto. Si ustedes se hacen miembros, incluso hay dibujos. O sea, es bastante importante que la ocupen esa página, soloarquitectura.com. Se los voy a dejar igual de todas formas en lo que viene siendo el chat. Igual se los voy a copiar y se los voy a dejar en el grupo, porque es bastante útil. Luego tenemos, aparte de la comunidad de usuarios, lista de deseos. Esta lista de deseos es bastante interesante. ¿Por qué? Porque acá uno, si ve alguna falla en lo que viene siendo SIPE, o piensa que está muy poco desarrollado en algún área, justamente acá
es que se ponen, ¿no?, los deseos que uno quisiera que tenga el programa. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, mejorar la interfaz de la mayoría de los programas. Tiene una experiencia de cuando reinó Carolo I. O sea, esto nos dice que este usuario, por ejemplo, reclama que la interfaz de los programas es bastante antigua, ¿no? Y sí, digamos, ¿no?, porque no se ha actualizado mucho, pero comparado con otros programas de cálculo no es mucha la diferencia. Tal vez el RAM es un poquito más actual, más amigable, pero el resto maneja la misma interfaz casi. Entonces ahí uno puede escribir un deseo, digamos, yo soy de tal país y no está mi norma, o algo así, digamos, ¿no? Entonces ahí uno puede comentar en lo que viene siendo lista de deseos. Manuales. Por defecto le vienen estos manuales en la instalación. Entonces uno puede escoger el que quiere, digamos. Yo quiero ver CIP 3D, memoria de cálculo, lo tiqueo, le doy a aceptar y automáticamente se me abre el manual, ¿no? Entonces ahí están distintos pasos, las normas que están disponibles. Luego, novedades. Como yo estoy trabajando como el 2018, voy a mostrarle primero lo que viene siendo las novedades justamente del programa en esta versión que estamos trabajando. Las novedades de la versión 2018 es justamente los soportes de sección genérica. Entonces, para mostrarle más detalle, yo voy a copiar acá y acá vemos, ¿no? Las novedades de esta versión es que me permite introducir pilares de una sección que no sea común. Anteriormente esto se podía realizar, pero era bastante tedioso realizarlo. Había que hacerlo con la opción que se denomina pantalla. Entonces, esa opción no tenía tanta facilidad como ahora nos la da en esta nueva opción que tenemos acá. Por ejemplo, entrando ya en el programa, cuando entramos en el programa nos sale siempre esta ventanita, que es lo que nos mostraba anteriormente en la pantalla del suite. Solo para mostrarle un momento, vamos a ver justamente la que viene siendo la novedad en esta versión. Mientras abre, voy a mostrarles. Ahí abre. Entonces, si yo quiero introducir una columna de sección diferente, es aquí, ¿no? Sección genérica. Después vamos a ver todo esto con calma. Solo quiero mostrarle justamente la novedad de la versión. Entonces, aquí es donde yo voy a determinar nuevo. Voy a colocar un nuevo. Y aquí yo voy a ir definiendo mi sección. Entonces, podemos hacer una sección T. Una sección T. Y la cerramos. Y vemos que automáticamente el programa nos calcula todas las propiedades mecánicas, ¿no? Si yo deseo asignar otra, puedo hacerlo, ¿no? Puedo introducir los datos que quiero, modificarlos. Esto, e incluso aquí tengo la opción, ¿no? Si es que quiero importar una plantilla de XF, tal vez dibujarlo en AutoCAD, y simplemente colocarlo ya como una calca,
y poner mis aristas ahí. Entonces, esa vendría siendo la novedad de esta versión que estamos viendo. Ahora, si vemos lo que viene siendo las novedades de la versión 2021, justamente nos va a saltar lo que les comentaba, que es el zip arquitectura. Este ya ha sido lanzado y es el modelador BIM que tiene el mismo zip de ingeniero. Y si vamos más abajo en el análisis estructural, tenemos este StruBIM zip 3D, que es algo más allá todavía de lo que hablábamos en manejo de flujo con la metodología BIM. Este es todavía más nativo, y como no trabajamos con elementos de hormigón, porque este es para el zip 3D, es más fácil el intercambio de elementos, por ejemplo, una correa metálica, qué sé yo, una cercha. Entonces, para eso ha sido concebido este StruBIM zip 3D. Este es otro bastante interesante que supuestamente vamos a poder hacer interacción sobre la estructura. Entonces, esto va a ser interesante en la medida de cómo lo ofrezcan, ¿no? Entonces vemos ahí que se nos va a activar una opción. Son distintos detalles que ya se va a poder ver en la versión 2021, ¿no? Solo para nuestro conocimiento general. Ahora, yo les he pasado el link de instalación. Si ustedes si han seguido los pasos, les tiene que salir esta frase de acá, porque eso significa que ya está correctamente craqueado. Si vemos aquí, ya dice licencia. Si no dice nada acá abajo, significa que no hemos craqueado y estamos con una versión de prueba. Entonces aquí veo, le doy clic y se me va a hacer el listado de todos los módulos, ¿no? Como está correctamente craqueado, podemos ver que tiene todos los módulos. Normalmente una licencia te viene a costar básico $1000. Entonces, pero esos $1000 solo te incluye tu norma de tu país y o sea, lo más básico, ¿no? Algunos módulos, por ejemplo, no te traen algunos de estos programas, no tenés, qué sé yo, no tenés normas de otros países, no tenés módulos para calcular, qué sé yo, ménsulas cortas. Entonces, eso se va adquiriendo, ¿no? Como estamos con un programa craqueado, nosotros, como vimos, teníamos normas de todos los países y teníamos también todos los módulos, ¿no? Estos son los módulos de losas flotantes, losas unidireccionales. Entonces, contamos con todas las herramientas en este momento. Bien, una vez visto eso, vamos a ver cuál es el flujo de trabajo que nosotros vamos a encarar en este curso. ¿Cómo es el proceso de cálculo? ¿Cómo se realiza, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer una introducción de datos generales. O sea, ya una vez en el programa, una vez ingresado, los pasos para el proceso de cálculo son introducir datos generales. En datos generales yo voy a introducir lo que viene siendo normas, voy a introducir algunas cargas, voy a introducir mi tipo de material que voy a ocupar, también introduzco mi configuración de armado que viene siendo todo lo que es el fierro. También puedo configurar mi pantalla si deseo, las tablas de armado. Entonces básicamente es esto, ¿no? Lo que viene siendo normas, unas cargas importantes como es viento y sismo, y los materiales. Entonces eso viene siendo los datos generales. Ya vamos a ir viendo según lo que avance. Luego de eso
tenemos que realizar, introducir las plantas. Entonces, una vez ya tengo mis datos generales, yo voy a introducir mis plantas. Mi piso 1, voy a introducir mi piso 2, voy a introducir mi piso 3, porque en el programa yo tengo que definir estas alturas, ¿no? Entonces defino mis alturas, defino si son iguales, defino cuántas voy a introducir. Entonces, una vez yo tengo introducidas mis plantas, yo ya puedo hacer una importación CAT. Entonces, importación CAT, ¿qué quiere decir? Que yo, si tengo, después de haber hecho una gestión, que es lo que vamos a ver más adelante, el arquitecto me pasa un plano, una casita. Entonces, yo a ese plano, yo tengo que trabajarlo, porque si lo más óptimo es trabajarlo, porque hay algunas personas que directamente lo importan y se vuelven muy pesados. Entonces, lo ideal es trabajarlo. ¿Qué quiere decir trabajarlo? Que, por ejemplo, en el arquitectónico ustedes tienen una sillita o una mesita, por ahí tienen un dibujito acá de un mueble. Entonces, sabemos que en cuanto a estructuras, eso no nos interesa. Entonces, yo tengo que limpiar el plano y de ahí, en función a, ya sea, algunos arquitectos marcan posiciones de columnas, otros no las hacen. Entonces, nosotros, según ya la técnica, vamos a ver dónde ubicar nuestras columnas. Entonces, ubicamos nuestras columnas, la diagramamos, vemos nuestros ejes. Entonces, todo este proceso que le estoy hablando se lo hace en AutoCAD y esto se lo exporta en un formato que se llama DXF. Se puede trabajar igual con el formato de AutoCAD DWG, pero tiene que ser una versión inferior a la de CIPECAD que estamos trabajando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con CIPECAD 2018, no puedo guardar un archivo de AutoCAD, que el formato de AutoCAD es DWG. No puedo guardar un archivo AutoCAD 2020 y esperar que me lo lea. Entonces, justamente para evitar esos problemas, nosotros preferimos trabajar con DXF, que es un formato que igual te lo bota en el AutoCAD. Entonces, una vez yo he terminado de realizar mi importación CAD, o sea, justamente estábamos explicando que nosotros dibujamos nuestras columnas, borramos los elementos que no nos sirvan, lo exportamos a DXF, en CIPECAD lo vamos a poder leer como una calca. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo alterar este dibujo, pero sí el CIPE me lo lee. Entonces yo puedo, si está dibujada mi columna, puedo poner un punto ahí y me lo va a reconocer. Puedo poner ahí, dibujarla la columna en CIPE, ya ir introduciendo mis elementos y me lo va a detectar como una calca, ¿no? Para basarme. Entonces, eso es la importación CAD. Y justamente era lo que les explicaba, lo que viene después. Una vez colocado mi DXF en el programa en el CIPECAD, yo ya voy a tener que, primero que columna. Entonces, primero voy colocando mis columnas, las que he dibujado, en función a la plantilla que haya importado de AutoCAD. Luego de hacer columnas, voy a colocar mis vigas, dibujo mis vigas en el CIPE y de ahí, cuando yo en el CIPECAD encierro un cuadradito, cierro un área encierro un área con contornos de viga, me sale directamente, se detecta una losa con un signo de interrogación y ya después yo puedo asignar eso. Si quiero lo hago un hueco, o si yo quiero le asigno un espesor o una losa, ya sea llena o ya sea con viguetas, ¿no? Eso ya va a depender del proyecto. Entonces, una vez tenemos las vigas, hicimos la losa, ya
En este nivel ya podemos ver nuestro modelo ya totalmente con la geometría completa, ¿no? Entonces vamos a ver, si nos vamos a una vista 3D, ya vamos a ver las vistas clásicas como las que le estaba mostrando en la vista inicial, ¿no? Entonces se va a ver nuestro modelito ya terminado y ahí ya se procede a la introducción de carga. Entonces aquí yo ya tendría que introducir mis cargas de muro, si tengo alguna carga especial. Esto sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Muchos profesionales o calculistas directamente los muros agarran, por decir, yo tengo mi losa y tengo un muro que pasa por el medio. Entonces esto se transformaría en una carga directamente. Y algunos profesionales se han acostumbrado a agarrar y dividir por el área esto y en vez de aplicar una carga así, directamente aplican una carga superficial. Obviamente que esta carga superficial es mayorada, ¿no? O sea, no va a ser la misma que en esta. Entonces, ellos se han acostumbrado a hacer este tipo de cargas sobre área, pero no es lo correcto porque esta carga sobre área no me va a arrojar las mismas deformaciones que me puede arrojar esta, ¿no? ¿Por qué no me va a arrojar las mismas? Porque esta es una carga mayorada y no es la real. Porque esta me puede generar una flecha mientras esta me puede generar otra flecha, ¿no? Además que va a ser antieconómico porque me puede afectar otros elementos que realmente no está afectando esta carga, ¿no? Como por ejemplo en caso de que sea una losa en dos direcciones y que esta viga no esté participando, igual le va a llegar la carga por lo que está siendo cargada totalmente, ¿no? Entonces, siempre es bueno colocar la carga de muro linealmente, ¿no? Bien, entonces una vez yo introduzco las cargas, voy a poder introducir mis fundaciones, ver qué tipo de fundación voy a realizar. Entonces ya sea zapata, ya sea una zapata, o ya sea un cabezal de pilotes, ¿no? Entonces, esto nos permite bastante flexible, el CPK nos permite introducir distintos tipos de fundación. Una vez yo ya tengo definidas mis fundaciones, ya viene lo importante. Y calcular es lo más sencillo, ¿no? Es un botoncito, le das calcular y ya te arroja los resultados. Y ahí es donde ya tenemos que analizar los resultados y corregir dimensiones, ¿no? O sea, a veces no cumple la sección, entonces hay que ver cómo podemos aumentar esa. O sea, está fallando la columna, entonces te pide aumentar la sección, entonces vos vas a aumentar en qué sentido o cómo puedes hacer cumplir o tal vez modificar la geometría. Entonces, luego de hacer esas correcciones, volvemos a calcular, consultamos los resultados, corregimos y si es que ya estoy conforme con estos resultados últimos que he conseguido, ya pasaríamos a edición de armados, ¿no? Entonces en edición de armado, este es el paso que a veces cuando uno está apurado lo salta y por eso no se consigue en plano acorde a lo que es en obra, ¿no? Entonces aquí es donde uno ya tiene que ver el armado de una viga, cómo tiene que estar, si es factible constructivamente ese armado, ¿no? Porque el CIPE va a arrojar lo que nos cumpla la norma, o sea, no va a hacer cumplir, pero tal vez está todo
todo mal distribuido el armado, ¿no? Entonces ya uno con criterio tiene que editar estas armaduras en las vigas para que nos cumpla no solo la norma, sino el aspecto constructivo, que sea viable, ¿no? Y una vez terminado, pasamos a lo que viene siendo planos y listados. Ya podemos sacar la documentación, que era lo que hablábamos, que es la que ya uno presenta al cliente, que es lo que al final sería el final de tu trabajo, ¿no? Donde vos ya presentas cómputo y tus planos estructurales. Bien. Entonces vamos a lo que viene siendo interfaz del programa. Una vez entré, yo le di, sabemos que esta ventana viene de darle doble clic acá. Entonces se me despliega, voy al área de estructuras y entro a CIPECAD. Entonces en esta ventana tenemos varias opciones, lo que viene siendo nuevo para crear un archivo nuevo, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Gestión de archivo. Si yo le doy en gestión de archivo, se me despliega esta ventana donde yo puedo abrir y directamente va a abrir el último archivo que estaba marcado, ¿no? Entonces volvemos, gestión de archivo, le doy a abrir, es el que estaba marcado, ¿no? Aquí tengo una lista que es donde por defecto el CIPE va a guardar los cálculos que realicemos. Entonces tenemos abrir, nuevo, copiar para copiar el proyecto que está seleccionado acá abajo, ¿no? Borrar si lo quiero borrar. Si quiero buscar uno en particular, le doy buscar, aquí pongo ya el nombre y lo va a buscar. Comprimir, este es bastante útil, ¿por qué? Porque normalmente son 3 archivos que te genera el CIPE. Entonces, por ejemplo, está en proyecto, vamos a ir para mostrarle cómo son los. Entonces, si nos vamos aquí, ya, aquí vemos, por ejemplo, la forma en que se guardan los proyectos. Por ejemplo, tenemos acá nuevo son todos los archivos que dicen nuevo. Aquí tengo 2 y tengo estos, ¿no? Serían 5 archivos, ¿no? Nuevo. Entonces, si yo quiero pasar información, si yo quiero compartir mi modelo con alguien, lo que yo tengo que hacer es copiar esos 5 archivos, ¿no? Los copio en una carpeta, los puedo volver zip, se los paso a otro y ya les va a aparecer acá. Entonces, como es un poco complicado eso, por eso se ha hecho este comando que es comprimir. Entonces, comprimir, yo le doy comprimir y entonces acá yo puedo elegir dónde lo quiero. Si lo quiero, por ejemplo, en el escritorio, le doy guardar. No me permite, no sé por qué. Ya. Entonces, ya he definido la ruta, le voy a dar a aceptar y lo comprimo. Ya, entonces, como vimos, por ejemplo, en esta ocasión yo estoy comprimiendo este documento que está marcado. Le di comprimir, definí la ruta que era el escritorio, le di aceptar y
si nos vamos acá, vemos que es este archivo el que se ha comprimido, ¿no? Si nos damos cuenta ya no hay más, es solo un archivo. Entonces, para no estar copiando 5 archivos, que por ahí se te vaya uno, y si se te va uno ya no abre. Entonces, para eso es que se ha hecho esa pestañita de lo que es comprimir. Si yo le doy descomprimir, es justamente para abrir uno de esos. Entonces, ese archivo que viene siendo el comprimido zip, yo lo copio en mi flash, me lo llevo, y como lo abro, le doy acá, le doy abrir. Aquí, por ejemplo, me dice dónde debo descomprimir. Si quiere lo descomprimo ahí porque está aquí abierto, ¿no? Le doy sí. Y acá me sale en este caso que quiero sobreescribirlo porque comprimí uno que ya existía. Le voy a dar sí a todo. Se descomprimió. Y ya me sale acá con fecha de hoy, ¿no? Galpón Cirilo. Entonces, este era el que yo comprimí, y ya de esa forma es más fácil manejar los archivos del programa de Cipher. En este caso, enviar, antes se ocupaba este de enviar porque no existía este de comprimir. Este lo comprimía primero, pero es lo mismo, ¿no? Lo comprime. Entonces, cuando no había esto, se ocupaba esto, pero ahora que hay, solo con estos dos. Compartir, que es para publicarlo, subirlo a la nube. En realidad no se ocupa mucho en lo que viene siendo cuando manejas sin licencia original. Y después tenés algunos ejemplos. Clic en ejemplo. Vamos ahí y podemos ver algunos ejemplos que tenemos. Una nave agrícola, uniones, manual. Por ejemplo, a ver, antes de abrir uno, para terminar aquí, este borrar temporal es cuando, si bien, ¿por qué yo trabajo con la versión 2018? Porque es una de las más estables ahorita. Si usted va ahí donde normalmente compra sus programas, tal vez incluso ya esté el 2021 o 2020, sí, pero lo que pasa es que cuando son últimas versiones son bastante inestables todavía. Presentan algunos crash, como se dice, algunos crashes. Se colapsa de la nada el programa. Aún trabajando con esta versión 2018, puede ocurrir a veces que tenga esa falla, o sea, que colapse efectivamente. Incluso hay algunos colapsos tales que no te deja ingresar al programa, que sigue, es como se queda en bucle. Entonces, justamente para ingresar eso, es este borrar temporal. Entonces, es como que resetea el archivo a un nivel antes de que haya ocurrido esa falla. Entonces, con este borrar temporal, en realidad no te afecta nada. Si vos avanzaste harto, se te empezó a colgar y decir, pucha, se me perdió el trabajo. O sea, con este borrar temporal, es como que si volviera antes, y ya ahí sí tenés que buscar dónde estaba el problema. O sea, normalmente uno sabe dónde está porque cuando da la última acción, esa es normalmente la que lo colapsa. Entonces, volver atrás de esa acción o borrar esa viga, ¿no? Entonces, con este borrar temporal, seleccionas tu archivo que colapsó. Por ejemplo, acá ninguno tiene borrar temporal porque no se ha trabajado. Lo que pasa es que conforme trabajas se crean archivos temporales. Por ejemplo, este ya tiene, entonces yo le doy borrar temporal y ya está. Ya entro y ya podría trabajar de nuevo, ¿no? Entonces, eso vendría siendo lo que es la ventana de gestión de archivos. No voy a entrar a ejemplos porque es lo mismo que hemos visto, ¿no? Luego acá tenemos lo que viene siendo la documentación de ayuda, manuales, contratos, cláusulas,
Aquí yo puedo entrar a BIM Server Center, que era lo que les comentaba, la forma de trabajar. Puedo crearme una cuenta, es gratis. En este BIM Server Center igual yo puedo conseguir que mi modelo se vea en realidad aumentada. Y esto no necesito licencia, o sea, yo puedo, vamos a ver si nos da el tiempo, eso sí podemos, tal vez podemos llegar a ver, trabajar con el BIM Server Center para lograr una realidad aumentada de nuestro modelo. ¿Qué es realidad aumentada? Es donde podemos ver, tal vez alguien ha jugado Pokémon en la aplicación, entonces es donde vos ves un diagrama, en este caso vos verías un diagrama de nuestro modelo a escala como foto, ¿no? Aquí de fondo estaría el terreno, entonces vos tenés ahí el modelo, podés escalarlo a una escala real, digamos. Y ya si vos tenés esas como unos instrumentos que son como para ponerlo modo gafa a tu teléfono, ya sería realmente realidad virtual, ¿no? Mientras que si lo tenés solamente así como teléfono, es realidad aumentada. Entonces sería más o menos como esas aplicaciones que les comenté, como cuando vos cazás Pokémon y ves el fondo. Entonces de esa forma se ve la realidad aumentada con esta herramienta que es BIM Server Center. Yo creo que vamos con el último, que es el más grandecito, el ejemplo que vamos a hacer de 6 pisos. Con ese vamos a intentar traerlo a lo que viene siendo la realidad aumentada. Continuando, vendría siendo ya ingresando al programa. Vamos a ingresar. Aquí en los últimos archivos, en esa ventana nos salen todos los últimos archivos que hemos abierto, ¿no? Y ahora, como podemos ver y podemos confirmar lo que se quejó justamente el amigo que decía en deseos, que es una interfaz bastante conservadora respecto a tal vez a otros programas actuales como es un Revit o qué sé yo, tal vez otros programas de diseño, ¿no? Pero como sabemos que se trata de cálculo, la mayoría de los programas tienen esta disposición, a excepción del RAM, que es un poquito más amigable, ¿no? Bien, ahora, ¿qué vemos acá en lo que vendría siendo la interfaz del programa? Una vez dentro del programa, tenemos varias pestañas, ¿no? Entonces, estas pestañas van acorde a lo que se marcó anteriormente. Entonces, anteriormente, ¿qué fue lo que vimos? Nosotros vimos que primero se hacen plantas, rotación CAD, columnas, vigas. Entonces, todo esto está en función a esto, ¿no? Entonces, si volvemos a nuestra presentación, plantas, grupos. Entonces, yo, ¿dónde inserto plantas? En la entrada de columna. Aquí vemos nuevas plantas, ¿no? Entonces, después tengo que hacer una importación CAD. Aquí está importar plantillas, ¿no? Vemos que la segunda fila se modifica en función de lo que yo vaya dando clic en la pestañita, ¿no? Vemos que aquí son otros iconos, le doy en resultados, salen otros iconos. Entonces, acá me dice isovalores, no es posible porque no hay losas macizas, ¿no? Entonces, como veíamos, está en función las pestañitas de la introducción de datos. Entonces, meto columnas, meto vigas, meto losas y calculo y voy a analizar mis resultados con programas isovalores y tal vez poder ver una deformada. Entonces vamos a ir analizando parte por parte lo que viene siendo los menús. Rápidamente aquí en archivo podemos ver justamente lo que vimos al inicio, gestión de archivos, y se me despliega la ventana que vimos al inicio anteriormente.
Luego tenemos lo que viene siendo descripción de obra. Si yo quiero aumentar algún comentario, puedo hacerlo. Le doy acá nuevo. Aquí en descripción puedo redactar alguna nota o algo que quiera. Y puedo colocar la fecha, ¿no? Tal vez alguna modificación o algo que nos hicieron notar el propietario, ¿no? Si quiero eliminar, le doy a eliminar. Le doy a aceptar. Entonces, algo, antes que me olvide, algo que nos facilita bastante es este icono de acá, que es ayuda. En muchos vamos a poderlos encontrar, en algunas, por ejemplo, cuando yo doy clic, vemos que dice ayuda. Ese botoncito nos permite obtener información de distintos iconos que tal vez nosotros no sepamos para qué es. Yo le doy clic ahí, entonces puedo dar clic acá, entonces me va a dar información, de los distintos iconos, ¿no? Si quiero salir de ahí, le doy escape. Entonces, continuando, tenemos archivos, toda la gestión, lo que viene siendo archivos, listados, planos del mismo archivo. Aquí en exportar, vemos que se puede exportar a tecla. Tecla es un modelador igual BIM. IFC, este es el formato que les hablaba. Cómputos y presupuestos en lo que viene siendo Arquímedes, ¿no? Entonces, continuando, tenemos obra, datos generales, importar, exportar, introducir planta, vista, ayuda. Y lo de aquí viene siendo todo el área de cómo vamos a introducir las plantas, cómo vamos a introducir nuestras columnas. Y lo mismo en vigas, ¿no? Viene introducción de vigas, viene introducción de losas, esta serie de iconos. Lo mismo arriba, ¿no? O sea, más o menos es como que esto de acá, lo que más vas a ocupar de este listado de comandos que tenés acá desplegables, los más usados los tenés acá de fácil acceso, ¿no? Entonces, en todas las ventanas, por ejemplo, cargas visibles, acá lo tenés, referencias visibles, cargas visibles, ¿no? Entonces, envolventes, esfuerzos en vigas, ¿no? Entonces, todo eso es para facilitar el trabajo, ¿no? Para acelerar los tiempos, justamente por la facilidad que tiene todo esto del manejo, es justamente lo que decíamos, ¿no? Entonces es bastante intuitivo el icono, ¿no? Vemos ahí que es una columna con un lápiz, ya sé que es editar esa armadura, ¿no? Y vemos ni cómo perderse un funcionamiento, ¿no? Bien dibujadito, o sea, es bien trabajado el icono como para que nos demos cuenta, ¿no? Bien, ahora vamos a ir avanzando lo que viene siendo, ya hemos visto la interfaz del programa. Ahora vamos a ver esta ventana que es los datos generales. Una vez yo he ingresado acá, el paso a seguir, según lo que vimos, es la introducción de datos generales, ¿no? Entonces, ¿dónde yo me dirijo? Una vez que entré a lo que viene siendo esto de ya la interfaz del mismo programa, voy a ir a datos generales. Antes que me olvide, acá este es otro botón importante que viene siendo configuración en general. Aquí podemos ver lo que vimos al inicio, que es unidades. Yo tengo distintos sistemas, vemos que lo configuramos en MKS al inicio. Y otra cosa importante es color de fondo.
Con este yo puedo cambiar mi fondo. Por ejemplo, está en blanco y a mí yo estoy acostumbrado a trabajar en plomo. Y si a otros les gusta el AutoCAD, van a estar felices con el negro, ¿no? Entonces, le cambiamos al color negro y se cambia automáticamente, ¿no? Bien, ahora aquí está el icono de datos generales, o directamente me voy a obras y datos generales. Era lo que les comentaba, que el más ocupado siempre está ahí, ¿no? Entonces, le doy en datos generales y acá me va a salir primero el nombre de archivo. En esta ocasión mi archivo se llama 1. Aquí puedo ver comentarios del proyecto, justamente los que vimos. Si hay algún comentario, puedo añadir más descripciones acá. Y aquí es un gran botón que si yo presiono, se me van a desplegar esta otra ventana, donde yo voy a poder seleccionar las normas que voy a ocupar en mi modelo. Entonces, aquí yo tengo que ir ya definiendo las características justamente que va a tener nuestro modelo, ¿no? Como en esta ocasión nosotros vamos a trabajar con la nueva norma, en esta versión, que es la 2018, sí la trae. Y por eso les comenté anteriormente que era importante que se trabaje con esta, porque en otras versiones no las trae. Si no me equivoco, desde el 2017 ya estamos con esta norma. Anteriormente no estaba. Entonces, anteriormente, ¿cómo se hacía cuando ya se sabía que iba a entrar en vigencia la NB1225001 con la ACI 318, ¿no? Entonces tenemos esta, si no me equivoco, creo que ha sido con esta en lo que se han basado, la 08. Entonces se ocupaba esa, ¿no? Porque ya sabemos que el CBH muy poco, ¿no? Bastante limitativo, entonces se tenía que ocupar esa y modificar algunas cosas aquí, ¿no? Porque teníamos un conflicto con el tema de las barras y demás. En cambio, gracias a que ya ha sido implementado, ya no se pelea tanto con el tema de los diámetros, porque cuando trabajas con norma americana teníamos el problema que nos salían con cuando no se configuraba bien esta parte que es los aceros, nos salían con la nomenclatura americana, que es número 3, barra número 4, digamos, y sabemos que nosotros trabajamos con pi de 6, pi de 10, esto en cuanto a las barras, ¿no? Entonces, había ese conflicto. Entonces, acá vamos a trabajar con un hormigón. Entonces, aquí en la selección de normas para el hormigón vamos a ocupar la NB1225001. Ahora, aceros conformados y aceros laminados. Acá tenemos lo que es un acero conformado, ¿no? Que es lo que mayormente se ocupa acá en nuestro país. ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos una siderurgia, ¿no? Dios quiera y se abra el Mutum para que ya podamos ocupar ese material y ya nos lleguen perfiles de acero y podamos implementar el acero que sabemos que nos permite alcanzar más altura, ¿no? Y entonces, como les comentaba, el acero conformado es el que más ocupamos acá, que es los clásicos perfiles en C, que ustedes habrán visto. Algunos tienen unos rigidizadores y que se caracterizan por no tener mucho espesor, ¿no? Justamente, ¿por qué no tienen mucho espesor? Porque se trabaja con golpes, ¿no? O sea, es una bobina, que es esta chapa plana, que pasa a través de un tren
que le va dando forma y llegan, por ejemplo, acá es como un omega, ¿no? Que ha quedado aquí distintas formas de perfiles, ¿no? Entonces, se trabaja con algo en frío, se podría decir, ¿no? Y por eso mismo es que no se puede alcanzar demasiados espesores, porque si no conllevaría demasiado trabajo a estos equipos. Mientras que laminado, el acero laminado ya es un producto que viene siendo lo que más industrial, ¿no? Porque ya conlleva, justamente ustedes han debido ver algún proceso industrial donde se ve, este es el hornito clásico que derrama el, el acero fundido, se le realiza los, los aditamentos de carbono y demás para que llegue a ser acero en sí mismo. No es solo hierro, como sabemos. Entonces van a través de moldes. Este es un material caliente, ¿no? Que a través de un tren especial ya va llegando a una forma. En este caso ha sido, o sea, todo esto ha sido para conseguir estas bobinas. Pero de igual forma, así como se vacía acá en molde, se puede llegar a vaciar estos moldes de acá, que son los clásicos perfiles I, que ya sabemos que estos se ocupan en columnas, en los rascacielos, en edificios, en otras estructuras. Ahora, estos encontramos en el país, pero son de precio elevado y al ser no tan comercial por el mismo hecho de que no se produce acá, es justamente caro y por eso no se lo ocupa tanto, ¿no? Entonces, eso es el conformado y el laminado. Entonces, como sabemos, volvemos acá. ¿Tenemos normas de acero acá en Bolivia? Lamentablemente no. Supuestamente se está trabajando en, ya gracias a esto de la nueva norma del hormigón, se han venido desarrollando. Ustedes han debido ver que hasta hace poco se lanzó una nueva norma sísmica. Bueno, se aprobó la norma sísmica y ha entrado en vigencia. Y también se están desarrollando, pero aún no tenemos. Entonces, la más común es justamente la que está marcada, la ISI USA. Justamente por el proceso industrial que tienen estos dos, es que tienen distintas normas, ¿no? Y la más común acá es esta igual, la AISC 36010. Entonces, esas las vamos a dejar ahí. De igual forma, esto no nos afecta mucho porque nosotros no vamos a trabajar con lo que es estructuras integradas. Nosotros no vamos a buscar lo que es concreto. De igual forma, madera, tenemos distintas opciones de ahí de madera. Aluminio y distintas normas de los demás, de los asmistas y demás. En este caso, basta con colocar la NB1225, si tal vez en algún momento ocuparan estructuras integradas, se tendría que mantener esto con la norma ISI y ANSI. Entonces le damos a aceptar y ya estaría configurado lo que es las normas. Bien, ahora continuando, nos tocaría ver el tema de hormigón. Bien, este es un icono que recién ha salido, igual si no me equivoco, en esta versión que viene siendo la 2018, creo que en la anterior no viene. Es para guardar mi material de hormigón. Si yo quiero definir algún tipo especial, yo puedo crear, qué sé yo, un F'C con esos valores, ¿no? Y con esos valores me genera mi diagrama, ¿no? De tensión, de formación. Entonces, yo puedo cambiar esto, gestionar, poner otros datos, le doy a aceptar. Si quiero yo lo copio, si quiero yo lo exporto, o sea que yo tenga mi material ya elaborado listo. Esto tal vez era bastante útil cuando tengo tal vez un tipo de concreto especial
un concreto alivianado, tal vez, que es como de otras características mecánicas, ¿no? Si yo quiero modificar alguna característica mecánica puntual, le doy a aceptar, le doy a aceptar. Entonces aquí ya me sale mi F'C, ¿no? Entonces, en esta parte hemos visto cómo se podría crear un nuevo material. Lo puedo editar también, puedo borrarlo, y acá yo puedo importar. Con este yo exporto en esta ubicación. Si yo quiero escoger uno nuevo, aquí pongo la carpetita y lo mando a escritorio. Le doy a aceptar, aceptar, aceptar. Esto. En este caso yo no quiero que se incluya en una nueva obra porque solo es ficticio, ¿no? Si ustedes desean, le dan sí. Y acá, por ejemplo, ya he creado mi nuevo material de hormigón. Y ese me lo puedo llevar. Y si quiero trabajar en otro lado, lo llamo aquí, importar. Y le doy acá en importar, le doy a aceptar. Y ya queda, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo llevarme las propiedades de un material, de un hormigón en específico que yo quiera, ¿no? Le damos cancelar. Entonces, con eso se manejaría lo que vendría siendo una biblioteca de material de hormigón, ¿no? Por eso dice hormigón. No podemos ver el tema de acero. Entonces, si vemos acá, tengo separado por elemento la resistencia del concreto. Esto es en caso de que yo quiera justamente tal vez modificar la resistencia en algún momento de otro elemento. Por ejemplo, las losas quiero que sean de esta resistencia. Y aparte se nos ofrece la opción dentro del programa que dentro de los mismos elementos podamos cambiar su resistencia. Por ejemplo, yo quiero una columna, no quiero que todas sean H21, quiero que alguna sea de otra resistencia menor. Entonces eso igual se puede hacer ya dentro del programa. Esto no es fijo, ¿no? Ahora veamos un poco qué nos dice la norma de la resistencia. Entonces, las normas, esta norma yo se la he pasado en PDF a ustedes. Y si van y buscan este apartado, me va a decir que el valor de F'C debe ser especificado en los documentos y debe estar de acuerdo con la tabla, digamos, ¿no? ¿Y qué nos dice esta tabla? Que para una aplicación general, construcciones en general, para un hormigón de peso normal y peso liviano, mínimo tenemos que ocupar una resistencia de 17 megapascal. Entonces, nuestro mínimo es 17 megapascales. No puedo ponerle menos. Y un máximo que vendría siendo ninguno, ¿no? O sea, no tenemos límite. Esto ya en realidad, el límite nos lo ponen las características mecánicas de los materiales, ¿no? La segunda fila nos dice que para pórticos especiales resistentes a momentos y muros estructurales especiales, vemos que para un hormigón de peso normal son 21 megapascales mínimo y liviano 21 y máximo 35. Y acá, ¿qué nos dice este 35? Que puede ser excedido igual, ¿no? Entonces, después de ver esto, uno se queda con la incógnita de qué es el hormigón liviano y el hormigón normal. Entonces, eso más adelante la misma norma nos dice que un hormigón liviano y un hormigón normal se diferencia justamente en la composición de agregados. Entonces, todos los livianos tienen que cumplirme con esto.
Entonces, si es un liviano mezcla fina, tiene que cumplirme con esto. Un peso normal, tiene que cumplirme con esto, ¿no? Y según eso, ya se adopta uno de estos factores que me reducen el peso. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la norma justamente? Dice que en casos típicos el diseñador ignora la dosificación de la combinación de agregados necesarios para lograr la resistencia de diseño y la densidad requerida para un proyecto. O sea, justamente, ¿no? Porque en la mayoría de los casos nosotros ignoramos que, o sea, no ponemos una dosificación de hormigón, digamos, no ponemos cuánto de cemento, cuánto, o sea, eso no se pone directamente, nosotros ponemos la resistencia que se debe llegar a tener. Entonces, normalmente debemos colocar como si estuviéramos trabajando con un hormigón normal, porque justamente vimos que para llegar a un hormigón liviano se tiene que cumplir ciertos parámetros, mientras que el normal es simplemente hormigón normal. No es que necesites cumplir un parámetro para ser de hormigón normal, ¿no? Entonces, volviendo a lo que viene siendo la resistencia, hemos visto que nuestro valor mínimo viene siendo 17, y para pórticos resistentes a momentos y estructuras especiales, esto ya puede ser lo que le hablaba del tema de una fundación especial, una fundación tal vez para un elemento de importancia como son los hospitales o centros de salud. Entonces ahí sí tendríamos que elevar nuestra resistencia a 21, ¿no? Pero vemos acá que nos dice algo importante, ¿no? Debe estar de acuerdo con los requisitos de resistencia estructural. No quiere decir que vamos a directamente adoptar 17 o directamente adoptar 21. Esto ya va a depender mucho de nosotros para que veamos que se cumpla justamente esto que es resistencia estructural. Y en el medio, lo normal es colocar justamente el H21, ¿no? Tal vez en otros departamentos, por acá en Santa Cruz, con el H21 normalmente se trabaja porque nuestro agregado no nos permite demasiado tampoco, justamente por lo que no proviene del río, ¿no? Entonces no es tan resistente como extraído de una cantera, ¿no? Bien, continuando entonces, venimos a ver lo que es el terreno de fundación. Lamentablemente, aún no tenemos una norma de lo que viene siendo la geotecnia, lo que vendría a aplicarse en lo que son terrenos de fundación, pero nuestra norma igual dice que para todo proyecto estructural tenemos que tener un estudio geotécnico donde se nos muestre un perfil estratigráfico, una clasificación de suelo y una capacidad de soporte admisible. Capacidad de soporte admisible. Eso es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Porque esa capacidad justamente es la que yo le doy clic acá y es la que vamos a introducir acá. Entonces, una vez se nos despliega, le da clic acá y aquí es donde vamos a introducir los datos de terreno de fundación. Aquí vemos que puedo destiquear y tiquear esto para verificar un deslizamiento de zapata, ¿no? Estos datos igual van a estar en el estudio de suelo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que verificar deslizamiento de zapata,
pues cuando no tengo arrastreamiento, en estos casos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un muro que vendría a ser de contención, de colindancia con los vecinos, y yo no tengo una viguita acá que me ate a, qué sé yo, un cabezal, o a una zapata. Entonces, si no tengo una vinculación, aquí por ejemplo creo que hay una vinculación, ¿no? No sé si hubiera otra acá, digamos, pero si no hubiera esto, si no hubieran esas vinculaciones, si no existiera eso, como está en el dibujo, justamente vemos lo que puede pasar, ¿no? Se puede provocar un deslizamiento por esta fuerza que está aquí, por este empuje. Porque si no hay ese arrastramiento producto de una viga que tiene otra fundación acá, el peligro es justamente que se deslice o se vuelque la zapata. Entonces, en esos casos nosotros tendríamos que tiquear esto y colocar los datos que nos da el estudio de suelo, ¿no? Bien, normalmente siempre están arriestrados, ¿no? Entonces es difícil encontrarse tal vez en una pendiente o en una colina, pero normalmente no me he topado yo con mucho de esto, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que es esta. Esta es una bastante importante introducción de datos. ¿Por qué? Porque esto viene de un estudio de suelo, que normalmente a veces uno piensa que en el estudio de suelo me dicen, bueno, en el estudio de suelo normalmente siempre recomiendan un poco desfavorable, siempre nos recomiendan pilotes, nos recomiendan del lado de la seguridad a veces demasiado, ¿no? Entonces, ¿cómo se presenta esto? En los estudios de suelo, normalmente uno tiene un perfil estratigráfico se llama, donde, a ver, creo que tengo uno. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, hemos hecho 4 sondeos. Si entramos, normalmente, este es un SPT, por ejemplo. Entonces, acá podemos ver el estudio del suelo nos da estas capacidades. Vemos que está en kilogramos sobre centímetros cuadrados, la capacidad de 0,5 a los cuantos metros. Entonces, si trazamos una línea recta, estamos a 1,25, ¿no? Entonces, según eso, nosotros vamos a obtener el dato que necesitamos para llenar esta información de acá, ¿no? Pero ahí viene una disyuntiva. Por ejemplo, hemos abierto el pozo número 1. Vamos a abrir el 2. Vemos justamente que está con todo lo que hemos dicho, un estudio de granulometría, es decir, clasificación de suelos, no es granulometría. Y bien, por ejemplo, acá es bastante interesante. A los 1,45, si yo agarro y señalo, yo tengo 0,5 en este pozo. Ubiquémonos que este es un mismo lote, ¿no? Este es un estudio de suelo para una edificación de una estación de servicio. 1,45 yo tengo 0,70, ¿no? Ahora si lo dibujaríamos, yo tengo, muy bien,
yo tengo, esta sería mi relación de profundidad. Muy bien, esta va a ser mi profundidad y esta va a ser mi tensión. Entonces, vamos a graficar la primera que era 0,5, ¿no? Entonces 0,5 ya digamos que después suba un poco más. La siguiente era 7, 0,7, entonces va a tener más tensión, digamos que baja. Entonces esto ocurre, justamente es lo que hemos visto en los estudios de suelo. Incluso en un tercer sondeo, ¿qué puede pasar? Viene acá, es más bajo todavía, y acá termina siendo igual o más alto. Entonces se nos genera un campo bastante grande de lo que vendría siendo la envolvente de la tensión del suelo, ¿no? Toda esta área. Por ejemplo, acá este es más bajo, este es mediano y este tiene una mayor resistencia, ¿no? O sea, entre 0,5, que era un valor, y el otro era 0,7. ¿Cuál colocar? Ahora, por ejemplo, en este estudio de suelo, no sé si han colocado, hay una tabla que es bastante más útil que no han colocado, y hay que empezar que exigir, porque en esa variación, por ejemplo, aparte de existir esa variación, sabemos que la ecuación de la capacidad última de Terzaghi está en función de un factor, no me acuerdo cuál, hay varios factores, pero uno de esos factores está en función de la base de la zapata. Entonces, ¿qué base se ocupó para realizar eso? Porque la tensión admisible de suelo es igual a capacidad última por un factor de seguridad, ¿no? Entonces, para calcular esta capacidad última, ¿qué base se ocupó? Ahora, para evitar eso de estar preguntando, algunos estudios de suelos ya han empezado a sacar una curva donde está aquí tensión base. Entonces, digamos, yo digo ya, aquí mi base de 2 metros por 2 metros, entonces yo voy a tener una tensión de, qué sé yo, de 0,5. Para de 3, voy a tener una de 0,6, digamos. O sea, obviamente son datos inventados, ¿no? Pero ese diagrama ya nos ayuda más que tener un dato crudo, ¿no? Porque nos permite tal vez ya hacer algo de lo que viene siendo interacción suelo-estructura. Y entonces llega la pregunta del millón, ¿qué dato coloco aquí? A ver, por experiencia, normalmente yo ocupo el que viene siendo el característico, que vendría siendo en este caso, si yo tengo 4 estudios de suelo y 4 distintos valores, yo ocuparía este. Ahora, mucho depende de la experiencia que tengamos. Por ejemplo, yo ya más o menos sé que acá en el Terrén, en Santa Cruz, la calidad de suelo es mala y oscila entre 0,5, 0,7, 0,9, ¿no? Y si yo ya conozco la zona y me sale un estudio de suelo demasiado conservador con una capacidad admisible de 0,4 o incluso algunos 0,3, entonces yo tendría que revisar esta capacidad, ¿no? Tal vez meterle un poco de análisis a lo que vendría siendo la tensión esa y preguntar directamente a la empresa que se encargó de realizar el estudio de suelo cómo fue que realizó, porque algunas son demasiado conservadoras y se guardan las espaldas simplemente recomendando pilotes, a más de que sabemos que a ellas les conviene porque muchas de ellas mismas
se encargan de ejecutar ese piloto y sabemos que eso es trabajo y es caro, ¿no? Y justamente lo que nosotros como ingenieros estructurales tenemos que velar es justamente la economía del cliente, ¿no? Entonces, como les comentaba, yo si desconozco del terreno, me inclinaría por un valor característico, que viene siendo justamente el segundo, yendo de atrás del valor más bajo, el siguiente, ¿no? Porque es demasiado conservador tal vez optar por un valor bajo, ¿no? Pero eso justamente ya viene siendo criterio de cada calculista, ¿no? Otro puede decir que el suelo es demasiado irregular y no sabemos, y es cierto, y es una posición válida, pero eso ya es cuando uno justamente forma criterio y ya trabaja y ya se puede aventurar, digamos, a decir que sí, realmente este puede ser, porque ya ha trabajado, ¿no? Yo he venido trabajando de esta forma y no he tenido problemas. Además que sabemos que una falla por fundación es bastante rara porque los factores de seguridad son elevados, ¿no? Ahora, eso no nos tiene que dar alas para experimentar y lanzarnos, ¿no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, en nuestro ejemplo tenemos, como hemos visto, son los dos, 0,5 y 0,7. Yo le voy a colocar 0,5. Voy a poner 0,5. Si yo doy clic en esta flecha, me van a aparecer valores de distintos tipos de terrenos, ¿no? Como referencia, ¿no? Pero obviamente sabemos que lo mejor es el estudio de suelo, ¿no? Incluso la CIP, cuando vos realizas un visado, te pide un estudio de suelo. Esto en cuanto a situaciones persistentes, que viene siendo situaciones sísmicas y accidentales. Esto quiere decir cuando justamente esto, ¿no? Considera acciones con viento y con sismo, cuando yo tengo cargas accidentales, o cargas de viento, o cargas de sismo, para la verificación de mi fundación, yo voy a ocupar una tensión distinta, una tensión que vendría siendo accidental, digamos, que no es igual a la de tensión admisible, porque esta de que viene siendo tensiones accidentales, tiene que ser mayor. ¿Por qué tiene que ser mayor? Porque sabemos que la probabilidad de que ocurra un sismo es menor que una carga normal que siempre va a estar sometida, porque si no se me va a elevar los costos de fundación. Entonces, ¿yo cómo determino esta carga, esta tensión? Porque sabemos que solo nos presentan una, que es la tensión admisible, que es la que hemos visto acá. Tensión admisible, dicen, no dice accidental ni nada. Entonces, eso se determina con esta tablita. Esta tabla es la que yo he encontrado de lo que viene siendo una norma técnica de edificación de España. Como este programa es español, se ha basado en eso para ocupar ese factor. Como vemos acá, el hundimiento, o sea, justamente, es decir, para situación normal es 3 y para accidental es 2. Entonces, si realizamos la división, es casi 1.5, ¿no? Entonces, ese sería mi factor de conversión.
si yo quiero colocar aquí, se tendría que multiplicar directamente por lo que viene siendo el factor de intersección admisible va a ser 1.5, va a ser igual a mi tensión accidental. Entonces vamos a hacer 0.5 por 1.5 y 0.75 vendría siendo mi tensión admisible accidental. Bueno, eso sería hasta ahora. La próxima clase ya vamos a ver el primer ejemplo. Si tienen alguna duda o alguna consulta de lo que hemos visto, mañana antes de iniciar la clase vamos a resolver la duda. Ahorita ya estamos en tiempo, casi nos pasamos un poquito. Entonces nos veríamos mañana a la misma hora. Todas sus consultas, igual voy a responder al chat, si es que quieren al WhatsApp. Nos estaríamos viendo mañana, ¿ok?